Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, amigos, hermanos que nos visitan en este canal de YouTube. En esta santa y preciosa convocatoria que desarrollamos todos los domingos. El Señor me los bendiga ricamente y el día de hoy estamos aquí justamente para que a través de la palabra aprendamos a glorificar a Dios y de tal manera podamos presentar esa ofrenda cada domingo, alabando y glorificando a nuestro Dios, Señor y Salvador. Bien, siempre empezamos diciendo, bienvenidos sean mis hermanos del grupo de la alabanza, quienes hoy nos van a deleitar y nos van a conducir a llevar la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea el Señor. Adelante, mis preciosos hermanos del grupo de alabanza. Con la música
Bien, qué bueno es alabar a Dios, ¿verdad? Y es que esa glorificación que nosotros hacemos a Dios, en realidad lava, limpia, nos alivia y hace cosas grandes para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Habla de la actitud que todos nosotros tenemos frente a las circunstancias difíciles. Y se ha titulado más o menos en este contexto: huir de las situaciones difíciles. ¿Te has dado cuenta que esa es una de nuestras características? Eso es casi siempre lo que hacemos nosotros cada vez que tenemos que enfrentar con algo que realmente no disponemos en muchos casos de las habilidades, capacidades para resolver esa necesidad, y entonces preferimos huir. Y el ignorar también significa huir, como a veces el fastidiarnos y romper los contextos correctos para enfrentar una circunstancia difícil. Bien, toda nuestra meditación va a estar basada justamente en el Éxodo 14, del verso 1 al 31. Todo el capítulo 14 que lo vamos a tomar para poder explicar cómo nosotros actuamos de esa manera, huyendo. Pero hay alguien que nos dice: tranquilízate, no huyas, espera que yo me voy a glorificar. Bien, empecemos leyendo en realidad casi todo el capítulo, lo vamos a hacer rápidamente y voy a sobre todo de repente obviar algunas partes en las cuales no tiene mayor relevancia en términos del contexto que vamos hoy a desarrollar. Bendito sea el Señor, y decimos que en Éxodo 14, en el capítulo 14, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: diles a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot y entre Migdol, a las riberas del mar, que es una zona conocida como Baal-zephón. Delante de él acamperéis junto al mar, porque endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado y en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel, y dijeron: ¿cómo hemos hecho, más bien diría yo, cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no o nos deje de servir? Y anunció el faraón su cambio de decisión, y hay un término simpático en la palabra que dice: y unció su carro, es sinónimo de subió a su carro, ¿no? Como la decisión de ir tras aquellos que él mismo les había dejado salir. Bien, consigo del faraón y su pueblo y su ejército, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y notamos ahí que en la palabra, en el verso 8, dice: endureció Jehová el corazón del rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente a caballo y todo el ejército, los alcanzaron justo acampados junto al mar, como Dios lo había dispuesto, en Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Ahí estaba el pueblo de Israel. Al frente suyo, el Mar Rojo; a espaldas, en realidad, este ejército que se levantaba contra ellos, ¿no? En el verso 10 se explica la palabra. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel,
Alzaron sus ojos y he aquí, los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero miren esta extraña manera de clamar a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos has sacado? ¿Para que muramos en el desierto? Mira qué tal clamor, ¿no? El clamor a Dios y reclamo a Moisés. Y entonces le siguen diciendo a Moisés: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos allá en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren, ya habían elaborado todo un contexto y una decisión. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. En el verso 19 la palabra dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por medio del mar en piso seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y caballería, y sabrá los ciudadanos de Egipto que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel en todo desde la salida de Egipto, rumbo ya hacia la tierra prometida, el ángel de Jehová iba delante. Pero ahora el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube, que era otra señal de la presencia de Dios que iba delante, también se apartó y se puso a las espaldas del pueblo de Israel. E iba ahora pues entonces esa nueva configuración, decimos, ¿no? El pueblo de Israel, luego venía el ángel de Jehová y la nube, ¿no? Y el ejército de Faraón. Es decir, iba ahora el ángel de Jehová en la parte de la retaguardia del pueblo, entre el campamento de los israelitas y el ejército egipcio. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba para Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esto nos está haciendo ver algo. Yo sé que casi siempre este hecho nos los ha mostrado la 20th Century Fox a través de muchas de sus películas, ¿no? En donde nos han puesto contextos de una historia bíblica no tan cercana y precisa como hoy podemos verlo a través de las Escrituras. Este hecho del acercamiento del ejército hacia el pueblo de Israel no fue de día, fue de noche. Y se hizo esa noche mucho más oscura entre los egipcios y los judíos. Y dice que esa noche nadie tomó alguna decisión de que el ejército egipcio se acercara, ¿no? Y enfrentara y en realidad los volviera a dominar al pueblo de Israel, porque ahí no había ningún ejército. Sigamos con la escritura, y dice pues que entonces los hijos de Israel, seguidos en realidad
por todo lo que tenían, al ver que Moisés había extendido su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por un recio viento oriental toda la noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Solo utiliza tu imaginación. Es cierto, a veces las películas nos ayudan a esto, pero imagínate a tu costado derecho una columna de agua, una pantalla de agua, creo que mejor llamamos así, y a este otro lado otra pantalla de agua. Y ustedes saben que todo fondo marino es pues un lodo cenagoso. ¿Cuántas personas pueden a veces colocar su peso sobre el lodo y no pueden ya volver a salir? Porque ese lodo pues los retiene, los comprime para tenerlos ahí nada más. Pero miren, grande es Dios que hace que ese camino por el cual las aguas se habían abierto, el piso estaba en seco. Y bueno, ahí nosotros vemos que los hijos de Israel entraron en medio del mar. Es decir, siguieron ese sendero marcado por esas pantallas de agua. Y el piso estaba en seco, teniendo las aguas como un muro a derecha y un muro a izquierda. Siguiéndolo, los egipcios también entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente a caballo, pues habían ingresado. Aconteció a la vigilia de la mañana. Estamos hablando en eso del clarear del día, la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento egipcio. Quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés, obediente, extendió su mano sobre el mar, y cuando ya estaba clareando el día, amanecía, el mar volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volviendo las aguas cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y por muro a la izquierda. Ahí está la descripción de la salvación de Jehová aquel día a Israel, y lo salvó de las manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y es ahí donde, como está escrito en el verso 31, y vio Israel aquel gran hecho de Jehová, cómo ejecutó los hechos contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Quiero hacer aquí un pequeño alto en esta lectura, porque lo que hemos hecho es leer todo, en realidad, este capítulo 14 del libro de Éxodo, en donde hemos visto, ¿no?, en estos 31 versículos, cómo Dios pelea la batalla para su pueblo Israel. Ahora, quiero que este hecho que ha pasado hace tanto tiempo, ¿verdad?, entonces nos motive a saber que la protección de Jehová no se ha terminado en la protección a Israel. Hoy es tan vigente. Y ahora sí, entremos en esta nuestra meditación. Todos, o por llamar así, la gran mayoría de nosotros, estamos familiarizados
con uno de estos sucesos más extraordinarios narrados en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que Jehová pelea las batallas de su pueblo. Hoy en el siglo XXI, ¿lo seguirá haciendo? Cuando nosotros miramos este referido hecho del rescate de Israel de Egipto, a veces no logramos entender cómo aplicar este mensaje en nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Después de todo, ¿cómo podría un suceso que ocurrió hace tantos miles de años atrás ser tan importante hoy en el siglo XXI? Y bien, debemos decir que lo que sucede es que nada de la Biblia es innecesario o irrelevante. Aunque las civilizaciones, las culturas, todo esto que hoy conocemos como las naciones, cambian con frecuencia, pero los principios bíblicos son los mismos, pues Dios nunca cambia. Nos ha sido dado este libro, la Biblia. Hoy tenemos que poner un pequeño concepto para todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Hoy Dios no tiene más revelaciones. Yo sé que es fácil explicar, expresar, decir que hoy el Dios se está revelando. No. Lo que Dios está haciendo ahora es que tú y yo lo comprendamos, ¿verdad? Comprendamos todo lo que dice en la palabra con mayor facilidad. Eso se llama iluminarnos. Que nuestros ojos puedan contemplar la belleza de las verdades escritas en la revelación que es la palabra de Dios. Por eso digo, nada de lo que está en la Biblia para nosotros puede ser irrelevante. Como he dicho, las civilizaciones, las culturas, hoy las naciones cambian, pasan. En cambio, la Biblia será por siempre. Y en la Biblia hay algo maravilloso, que es parte justo de nuestra meditación de hoy. Dios, a través de este hecho leído en la palabra, Dios nos está mostrando su personalidad y su forma de actuar. Ahora yo te digo, ¿ya has podido comprender que Dios es protector? Y entonces cuando surge en el corazón de una mujer o de un hombre, perdonen que empiece por la mujer, pero entiéndanlo, a eso le llamamos el amor maternal y el amor paternal, ese amor protector. Ese es el concepto que esta noche quiero compartir contigo, de ese amor protector. Porque esa es la personalidad de nuestro Dios, protector. Y Él no se detiene. Él va a proteger a sus hijos. Esa es su forma de obrar. Y yo te hablo a ti, hijo. ¿Ya lo crees así? ¿Ya estás plenamente convencido? ¿O todavía estás como el pueblo de Israel, que vacila, es dubitativo, dice, ¿para qué hemos salido? ¿Por qué nos ha sacado? Y siempre buscando un culpable, ¿cierto? Pero eso termina cuando tú descubres que ahora eres parte de la familia de un Dios protector. Y que al conocer la obra, como Él ejecuta su protección, yo creo que tú y yo podemos empezar a darnos cuenta que tenemos al gran protector entregando su amor protector hacia nosotros, porque eso tenemos que empezar a aplicar a nuestras vidas. Bien, vayamos entonces, desarrollemos este tema. Y diremos, en el libro de Génesis hemos leído, porque nos relata también la historia de otro hombre llamado José, ¿verdad? Es el hijo menor, y a veces los hijos mayores
envidian a los hijos menores, porque los hijos menores son lo más dulce, lo más tierno que tienen los padres, sobre todo cuando estos están entrados en años. Esa es la historia de José, quien fue vendido por sus propios hermanos, celosos del amor que su padre tenía en él. Lo vendieron para ser esclavo en Egipto. Nosotros sabemos que José, allí exiliado, desterrado de su tierra, hecho por sus hermanos, que se arrepintieron de matarlo y prefirieron venderlo. Ahí él también logra destacar, pero una actitud de una dama hace que José fuera hacia la cárcel. Bueno, y ahí entonces es donde ocurre que José, fiel a Dios, porque se dio cuenta que ya no estaba papá, ya no estaba en su tierra, no tenía nada, era un extranjero y un extranjero en una cárcel. ¿Alguna vez has experimentado esas circunstancias? No hablo textualmente, pero ¿cuántas veces te sientes solo, desamparado, sin posibilidad de que alguien te ayude? O que puedes comprender que todos a tu alrededor están buscando no ayudarte, sino hundirte, ¿verdad? Bueno, imagínate a José en una circunstancia similar, dentro de una cárcel egipcia. Te pregunto, ¿tú crees que en esos días hablaban de derechos humanos? De algunas circunstancias en las cuales se preservaba, se cuidaba la vida de los presos. A veces perdemos ese hecho y hoy queremos interpretar la palabra, pero ahora le queremos poner muchas de las cosas que nosotros hemos inventado. Pero al hacer esto, estorbamos la interpretación que Dios quiere que hagamos de su palabra. Bien, volvamos. José tenía un don y que se lo manifiesta a los compañeros de la celda donde ellos compartían con otros presos. Y es allí donde aquel a quien le habían perdonado, José le dice: acuérdate de mí cuando estés en presencia de Faraón y háblale de mi causa. El copero, ustedes saben, no le interesó mucho, pero hubo un momento en el cual Faraón tuvo un gran sueño que lo perturbó. Y es aquí donde viene, en la historia bíblica, encontramos cómo José da la interpretación al sueño de Faraón. Este hecho logró hacer que el Faraón pueda ver la sabiduría de José y lo promovió para ser gobernador de Egipto. Esta interpretación de este sueño y su sabio consejo salvaron a Egipto de morir de hambre durante ese extenso tiempo de sequía. Y no solamente fue a Egipto, sino que también Israel, porque también proveyó la oportunidad para que, por la necesidad, la familia de José llegara a Egipto, y ahí pudieran nuevamente conjuncionarse con su familia. Luego, al ver que la circunstancia era bien adversa, José mandó traer a toda su familia y en realidad empezaron a vivir en Egipto. Claro, había una persona que protegía, era la familia del gobernador de Egipto. Esta familia se reunió y los israelitas se multiplicaron tan rápido durante los 400 siguientes años. En realidad fueron
una nación dentro de otra nación. Y un faraón que en realidad no conoció la gran ventaja de haber tenido un gobernador tan sabio como José. Hizo algo terrible, los esclavizó, porque ellos temieron que los israelitas, al ser tan grande en número, llegaran a ser poderosos y los sacaran a los egipcios y ellos gobernaran Egipto. Pero bien, en esa circunstancia encontramos cómo la palabra, Dios escoge a un hebreo llamado Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. Ahora recuerden, los israelitas por temor habían sido hechos esclavos y ahora como esclavos pues eran abusados en todo contexto, en todo concepto. Este pueblo así, esclavizado, ¿cuál era su esperanza? Su esperanza era su Dios, que les había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Ellos seguían con eso en el corazón. Ahora se explicaban cómo iba a venir. No. Y entonces es ahí donde Jehová escoge a Moisés. En realidad, un israelita que creció y fue educado como hijo de la hija de Faraón. Pero este joven comete un gran error. Mata a un egipcio que pegaba a un hebreo. Y entonces él se vio forzado a huir para salvar su vida. Y pasó en realidad 40 años en el desierto de Madián. La historia de cómo huye, imagínense, sentirse desfallecer de sed junto a un pozo de agua fresca. Es otra figura que también Dios nos muestra en la vida de Moisés. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Tenemos a veces tantas necesidades y no nos damos cuenta que a nuestro lado, haré la corrección, dentro de nosotros está la gran asistencia, el amor de Dios para que de nosotros fluyan ríos de agua viva, que no solamente calmen tu sed natural, sino también esa sed espiritual. En la historia de Moisés vemos que él en realidad divaga por el desierto y llega a Madián, y allí en realidad él empieza a desarrollarse junto a su suegro de nombre Yetro. ¿No? Entonces, hasta allí vemos cómo Moisés, que había huido, había logrado cruzar el desierto. Probablemente en su formación tenía ciertos criterios muy enraizados y formados, por lo cual podemos decir que lo que era imposible para muchos, él lo había hecho de alguna manera en sus fuerzas posibles. Obviamente, aquí ya Dios lo había elegido a él y la protección de Dios estaba sobre él. Entonces Moisés se acampa, se afinca en Madián, tomando a la hija de Yetro. Y entonces es allí donde Dios decide hablarle a Moisés. El Señor le habla a Moisés a través de una zarza ardiente. Y en ese mensaje que Dios le da a Moisés, Dios le dice que vuelva a Egipto para liberar a su pueblo y traerlos a la tierra que Dios les había prometido. Y aquí entonces, miren, ya estamos viendo el propósito con el cual Moisés estaba aquí en la faz de la tierra. Luego, fiel a lo que había recibido, Moisés se dirige a Egipto.
Pero seamos claros, como Faraón tenía un corazón endurecido por el orgullo, la soberbia, y en la figura en realidad aquí nos representa, personifica al reino del mal, como el rey del mal, Faraón. Y entonces, este rey, ensoberbecido y con un corazón endurecido, no quiso aceptar la orden de Dios. Y entonces Dios tuvo que mandar 10 señales. Y en realidad nosotros lo conocemos como las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Sabemos que frente a la última plaga, donde todos los primogénitos, no solamente de hombres, sino de animales, todo lo que era primogenitura en todo contexto, murieron. Y entonces al ver esto, Faraón, incluso al perder seguramente a muchos miembros, no solamente de él, de su familia de él, sino de la familia de la nobleza, pues entonces Faraón accedió a dejar ir a los hebreos. Y entonces vamos a ver 5 conceptos, 5 principios que debemos aprender de lo que hace Dios. Nosotros le llamamos del gran escape de Israel de Egipto. Pero mejor veámoslo de otro contexto. Veamos cómo Dios obra para que nosotros vivamos y experimentemos la libertad y su amor protector. Primero diremos, Dios siempre sabe qué es lo mejor. Lo mejor para ti, lo mejor para mí, lo mejor para nosotros. Y eso lo vemos con Israel. En la historia bíblica vemos que aunque Faraón había dejado salir de Egipto a los israelitas, después de esa última plaga donde murieron todos los primogénitos, no pasó mucho, no pasaron más allá de unos días, que Faraón cambió de opinión. Y entonces, ensoberbecido en su poder, en el dolor de sentirse semi o derrotado, él reunió a su ejército y salió a perseguirlos. Con la dirección de Dios, el pueblo de Israel había llegado y acampado cerca del Mar Rojo, en donde fueron alcanzados por las fuerzas de Faraón. Aquí se está cumpliendo estrictamente lo que habíamos leído en la palabra, ¿verdad? Entonces, al ver que el ejército de Egipto se acercaba, los judíos sintieron temor al darse cuenta que estaban atrapados al frente del mar y atrás el ejército egipcio. La pregunta era, ¿por dónde podían irse? No había salida. En otras palabras, ellos podían incluso decir en ese momento que su suerte ya había sido echada. Faraón, al contemplar el escenario de lo que vendría a ser la recuperación de sus esclavos, se dio cuenta que era algo muy sencillo. Pero es ahí donde este pueblo, es ahí en esas circunstancias donde felizmente tenemos el consuelo y la asistencia de Dios. Este pueblo de Israel, al ver que se acercaban los egipcios, y guiados por el temor, y darse cuenta que estaban atrapados, clamaron al Señor. Los israelitas, ellos comprendían estar en una situación desesperada. Pero el Señor tenía todo esto bajo control. Y Él usaría estas circunstancias para mostrarles a los egipcios, así como también a su pueblo, que Él era el único Dios verdadero y Dios de Israel. Por tanto, cada vez
que nosotros afrontemos tiempos difíciles, también debemos clamar al Señor. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque quiero que recuerdes, Él nunca nos va a dejar en una circunstancia donde tú vas a fracasar contra la adversidad de Satanás. De recordar, solamente cree lo que dice la historia bíblica, y no lo narra solamente la historia bíblica, lo narran los historiadores de los tiempos de Jesús, lo narran los grandes historiadores, como Josefo, por ejemplo, uno de los grandes escritores de esos tiempos de procedencia romana, y que escribió muchas de estas historias, le llaman ellos épicas, pero en donde vemos cómo Jehová pelea por su pueblo. Y entonces, si tú eres capaz de reclamar tu condición de hijo y saber que tienes un padre, no puedes clamar su nombre, no puedes decirle, Señor, soy tu hijo, ayúdame. Estoy atrapado como tu Israel hace tantos miles de años. Y he recordado lo que tú sabes hacer, la manera en la cual tú obras. Es por eso que en esta meditación quiero hacer ver cómo el pueblo empezó a clamar al Señor. ¿Estaban en una circunstancia difícil? Claro. Por eso, tú y yo, cada vez que enfrentemos tiempos difíciles, también el clamar al Señor y el recordar estas hazañas bíblicas nos van a dar la idea clara de que hay un contexto y un concepto bíblico en donde tú puedes reposar y descansar, porque Dios está al auxilio de sus hijos. Te preguntarás, ¿por qué Dios quiere ayudarte? Bueno, porque Él siempre quiere hacer ver su gloria y enseñarnos a cada uno de nosotros que sus caminos siempre son los mejores. No te olvides, Dios tiene todo bajo control. Ahí solo hacer un pequeño hincapié en unos términos que utilizamos muy ligeramente. A veces decimos que Dios permite. Y claro, esa es una manera lógica de interpretar. Pero recuerda, no es que Dios permita, es que tú y yo generamos esas consecuencias. Frente a esas consecuencias viene Dios en nuestra asistencia y nos ayuda, nos salva. Sé que el término salvación lo utilizamos como el contexto único de ser un hijo de Dios o no ser un hijo de Dios. Pero cuando Dios viene en tu auxilio y te saca del lodo cenagoso, te saca de ideas que en realidad no sé si alguna vez has vivido, en donde te hayas sentido lejos de Dios, o que Dios no tiene cuidado de ti. Esta meditación tiene por propósito hacerte saber que jamás Dios estará lejos de ti y que Dios siempre está al control de todo lo que te está pasando. Y si lo que está pasando no te está gustando, es porque algo de ello tienes que aprender. Pero ten la plena certeza de que tienes un Dios que te está cubriendo con sus alas. Su protección es total, absoluta. Seguramente vamos a tener muchas meditaciones más adelante justamente sobre este tema. Pero hay muchas cosas que ocurren porque nosotros provocamos que ocurran. Nos salimos de la voluntad de Dios y hacemos nuestra voluntad. A eso, cuando hallamos gracia y misericordia ante Dios, Él viene y nos socorre. Como te estoy mostrando cómo socorrió Jehová al pueblo de Israel cuando estaba camino a regresar a la tierra prometida.
Bueno, el segundo aspecto que debemos recordar como una característica de la personalidad de Dios es que Dios es fiel en sustentar a su pueblo. Dios es fiel en sustentarte a ti. Y aunque quizás esto alguien diga lo está llevando a su contexto personal, no. Yo estoy aquí porque esto se está cumpliendo. Él es fiel en sustentarte a ti. Porque tú eres su pueblo. Porque tú eres su familia. Y tu amigo que me estás oyendo, este es el tiempo en el cual debes meditar. ¿Hasta cuándo quieres ser solo un simpatizante de Dios? Ven a la familia de Dios. Te invitamos. Por encargo del único y grandioso Dios, único y verdadero, el cual te dice, ven a mí. Es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que ese fiel Dios que sustenta a su pueblo siempre estará oteando lo mejor para su pueblo y desechando todas aquellas cosas que no le convienen ni a su pueblo, a su iglesia y a sus siervos o a sus hijos. Entonces los israelitas no tenían nada en Egipto porque vivieron como esclavos. Ellos pasaron 400 años y no pasó más allá de 30 y tantos o 40 años en que el nuevo faraón, desconociendo lo que había sido José, los convirtió en sus esclavos. Un esclavo que posee ni siquiera su vida. Pero miren, sin embargo, estos esclavos se fueron con muchas riquezas, pues Dios justamente al haber aplicado estas 10 plagas sobre Egipto, forzó a que los egipcios ellos mismos estuvieran felices de que ellos se vayan. Y para que se vayan, ellos les dieron oro, plata, joyas, prendas de vestir, etc. Porque ellos se dieron cuenta que era muy peligroso tenerlos a los israelitas dentro de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios sustenta a su pueblo. Ese pueblo no fue protegido porque Israel, en este caso Egipto, era un lugar que coberturaba a sus esclavos y los hacía sentir felices, cómodos. No. Por el contrario. El clamor de Israel llegó a los oídos de Dios. Y aquí podemos nosotros también citar esta tercera característica de esa personalidad, de ese Dios que es Padre y Padre nuestro. Dios siempre está presente para guiar a su pueblo, para guiar a su Hijo. Yo sé que seguramente me vas a decir, yo le he pedido tantas veces a Dios que me guíe, pero no siento nada. Bueno, permíteme, haciendo un paréntesis en esto, decirte, Dios nos ha mostrado todo a través de las páginas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. Él tiene el anhelo y tiene el propósito de guiarnos. Y mira, en esos días no había pues la Biblia. Y entonces tenía que ser escrita la Biblia con esta historia en donde Moisés, guiado por Dios, conducía a este pueblo. Y entonces acabamos de ver un hecho tremendo en donde los israelitas habían vivido el ser atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Es decir, habían vivido una situación imposible de superarla. Pero aquí nosotros podemos observar
que Dios siempre va a estar para sorprendernos. Él siempre va a hacer cosas tan maravillosas que tu razonamiento, tu inteligencia no podrían ni explicar lo que Dios tiene planeado para hacer. Y entonces este pueblo, a pesar de haber vivido todo eso, aún no podía comprender, porque ellos todavía seguían pensando, como hoy día, en nuestras grandes habilidades, en donde creemos que podemos colaborar con Dios con nuestras habilidades. Y yo quiero decirte que la única manera en la cual escapó Israel era porque Dios estaba interviniendo en el rescate de este pueblo. Ahora, ¿quieres una ayuda de Dios? Pide que Dios te rescate de esa circunstancia. No le digas quiero así, quiero asá, porque esto es así, porque esto es asá. No. Ahí nos equivocamos, porque no le das a Dios todo ese gran derecho de poder hacer su voluntad. Porque recuerda, el razonamiento humano no se compara con la omnisciencia de Dios, pues solo Él conoce el principio de fin y el contexto final. Todo lo conoce. Entonces, debemos confiar en el Señor y obedecerle en todo lo que Él nos mande. Y tú me dirás, ¿y dónde me manda Dios? Que yo no lo entiendo. Usted hace un montón de momentos me dice que Él quiere guiarme, que Él quiere mostrarme cosas. Y te digo, ¿no te has dado cuenta que ahora en realidad te estoy diciendo que en las Sagradas Escrituras está mostrada la gran personalidad de nuestro Dios y puedes entender lo que Él entiende? Puedes mirar lo que Él hace. Y en la historia de Israel, un pueblo tan rebelde como tú y como yo, ¿y Dios supo llevar a este pueblo? Pues claro que sí. Haciéndonos reconocer que el razonamiento humano, pues, no es la solución. Ahora, el hecho de que nosotros conozcamos detalles no es el fundamento. Y muchos justificamos o excusamos esta acción para desobedecerlo y dudar de Él. No trates de comprender a Dios. Es imposible, pero sí conócelo como Él es, protector, como Él es, tierno y amoroso, como Él es, justo y misericordioso. Bien, veamos otra cuarta característica de este hecho del cual estamos hablando. El mandato más sencillo de Dios, o sea, la orden más chiquita, lo más pequeñito de Dios, puede traer consecuencias sorprendentes y poderosas cuando las obedecemos. Sé que ¿qué filosofía humana te aconseja esto? Ninguna. Pero Dios sí. Dios te dice, espera, entra en mi reposo, porque yo voy a hacerte ver, ¿qué cosa? Que Él se va a glorificar. Y es verdad, hoy en pleno siglo XXI podemos ver eso. Alguien me dirá, sí, pero es lo que usted dice. Solamente para aquellos que siguen insistiendo en este tema, les doy una cita. Vayan a la internet, busquen la guerra de los 7 días. Fue una guerra que Israel desarrolló, sobre todo contra todos los el sector de la Franja de Gaza. Y verán, en pleno siglo XX, esto ocurrió en el siglo XX, la mano de Dios nuevamente se dejó ver.
Si hay alguien que lo duda, pues vaya al internet. Y van a ver y leer comentarios de que no era posible que todo esto pudiera funcionar así. Ahí tenemos a Moshe Dayan, que fue uno de los grandes líderes que llegaron en esta guerra desarrollada en 1967. En 7 días, Israel inició y terminó un periodo de guerra que hoy mismo en realidad los ismaelitas que viven alrededor de Israel, ¿no?, están reclamando esos terrenos porque ellos dicen que les pertenecía, pero no es así. Todo eso es la tierra prometida que Dios les dio a los israelitas. Y que me preguntarás, ¿y cómo perdieron esos sectores? No te olvides que Israel fue sacado del sitio donde estaba. Fueron en realidad pulverizados en toda la faz de la tierra que existía en ese tiempo. Y ya casi en el 1940, 45, vemos que nuevamente Israel se reúne para repoblar la tierra prometida. Tierra que había sido destruida por todos sus enemigos. Y me dirás, ¿cómo fue destruida? ¿Te imaginas la sal sobre la tierra de labranza? Alguien dice, sí, pero eso se lava. Dime si en Israel hay tanta agua como para lavar la tierra. Pero ahí está la mano de Dios. Sé que muchas veces queremos pruebas indubitables. Pues ahí te lo estoy dando. Un pueblo llamado Israel, protegido de Dios. Una guerra de 7 días, para ser exacto 6, porque en el 7º descansaron. Y dieron gloria a Dios. Ese pueblo, en el 1967. ¿Esto es un hecho histórico? Lo es. ¿Y explica la mano de Dios? Sí. Un puñado de hombres y mujeres, que era Israel, lograron poner las nuevas líneas. Porque ir a esas mesetas del Golán es la parte estratégica más grande que desde allí se puede proteger a Israel. Y no lo tenía Israel. Y Dios vino en el auxilio y moviendo a la gente en ese momento, un grupo humano muy desarrollado por la mano de Dios, alcanzó todo esto. Y bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque Él quiere glorificarse. Entonces mira, lo más chiquito, lo más pequeñito que Dios puede darte va a traer grandes consecuencias. Recuerda, los israelitas no eran rivales en esa circunstancia para el ejército egipcio. ¿Cuántos soldados había en Israel? Ni uno. Todos eran esclavos. Ninguno tenía una formación militar. ¿Tenían un carro de guerra? Ninguno. Todos sus carros eran cosas desvencijadas, quizás reparadas porque ya sus propietarios no querían usarlos. Y no solamente habían hombres jóvenes, sino habían ancianos, ancianas, mujeres, niños. Ese grueso era el pueblo de Israel. Y al otro lado el ejército, totalmente afiatado y con todos los instrumentos de guerra. Tú y yo coincidimos. Un esclavo no es un soldado entrenado. Un esclavo no tiene armas para pelear.
Y entonces es ahí donde Moisés les hizo dar cuenta que su única esperanza era confiar en el Señor, quien por su gracia ellos habían sido mantenidos durante todos esos años allí en la tierra de Egipto y habían en realidad sido libertados por la mano que ahora Dios se acercaba para que su pueblo creyera. No solamente porque ahora ellos eran una gran multitud, sino porque Dios se acercaba a ellos. Moisés, ya se imaginan, ese hombre que habla con Dios porque sus hermanos no pueden hablar con Dios. Y entonces la presión sobre todo de su gente sobre él, ya se imaginan, con todos los descontentos que somos nosotros, ¿verdad? Cuando tienes a alguien a quien le debes reclamar, te vas a llenar con todo lo que tú tengas y lo vas a hacer. Vas a reclamar. Hoy le llamamos libertad de expresión, ¿verdad? Sí. Ese pueblo así le reclamaba. Y Moisés les dice, no temáis. Les da otra instrucción, estad firmes. Y luego viene la tercera instrucción, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Tres cosas que tenían que hacer en ese momento el pueblo de Israel. Primero, tienes que estar firme. Segundo, prepárate a ver la salvación. Y tercero, descubre, experimenta la presencia de Dios. ¿Creen que eso ha cambiado? No, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque es cierto, Dios peleó por su pueblo Israel. Hoy Dios está peleando por nosotros, su pueblo. Dios pelea por cada uno de nosotros. Porque Él quiere que estemos firmes. Porque la firmeza trae tranquilidad. En Éxodo 14:13 voy a volver a repetir este pedacito. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Traducción, vamos a hacer de este primer versito. Tranquilícense, no le tengan miedo al enemigo, porque el enemigo hoy desaparece. En el verso 14, Jehová expresa esto a su pueblo. Le hace conocer a Moisés que Jehová peleará por su pueblo, por vosotros, por nosotros. Pero nosotros debemos estar tranquilos. No es aquí donde cuando hay alguien que sale a tu favor, tú te vas a convertir en aquel que hace escarnio de la persona a la cual tu protector lo está de repente destruyendo, ¿verdad? No, ahí Dios te dice, tranquilízate. Lo que hago no lo hago para alegrarte, para decirte que tú eres mucho más grande. Mi misericordia ha venido sobre ti para librarte de tus enemigos. Pero eso no hace de que tú te burles ni te enseñorees de nadie. Cosas que a veces no logramos entender, ¿verdad? Y si tú ves la gloria de Dios, dale gracias a Dios, alaba a tu Señor y dile cómo le amas, cómo le agradeces esa experiencia. Las instrucciones siempre vienen de Dios. Y le dice Dios a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo
y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Eso está escrito. En el verso 15 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y esto a veces te vas a preguntar, ¿pero por qué dice eso Dios? Porque Dios le dice, yo te he metido en esto, yo te he instruido lo que tienes que hacer, y otra vuelta vuelves a mí. ¿No te has dado cuenta que yo no cambio de manera de pensar? Cuando he establecido que algo se tiene que hacer, se va a hacer, y así se va a cumplir. ¿Por qué clamas a mí? Y ahí en realidad le está diciendo, más bien dile a los hijos de Israel que marchen. Y ahora tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar. Y si no se van a darse cuenta, eso lo van a encontrar seco. Algo que es improbable, ilógico, utópico, ¿verdad? Así nos dirían todos los amigos, los racionalistas, los marxistas, todos los istas. ¿Y el pueblo qué hizo? Mientras el pueblo avanzaba por la orden de Dios, lo que parecía ser una situación insuperable se convirtió en una liberación milagrosa. Es tan hermoso leer y releer estos versos en donde vemos el quehacer de Dios en nuestro beneficio, en nuestro favor. Y aquí vamos a ver cómo Dios hace esa acción protectora. Dice que la columna de nube se situó a la retaguardia de los israelitas para separar a los israelitas de los egipcios. Mientras avanzaban sobre el mar seco, entre dos paredes de agua, el pueblo pasó. Y cuando los egipcios dejaron de experimentar la presencia del ángel de Jehová y de la nube, porque ya el pueblo había ya casi terminado de avanzar y ya casi para salir en este camino seco que se había abierto en medio del mar, los egipcios deciden seguir y se metieron también. Entonces Moisés, conforme a la orden que Dios había dado, lo que hace Moisés es extender su mano sobre el mar y las aguas que estaban retenidas, contenidas como pantallas de agua a la derecha y a la izquierda, volvieron las aguas a su lugar. Y como dice la palabra, matando a Faraón y a todo su ejército. Es aquí donde quiero que este mensaje te haga comprender que si tú vas a examinar las circunstancias en las que estás viviendo, basándote siempre en tus propias facultades, capacidades y habilidades, estás restando esto como una acción infiel a Dios. Quiero rogarte, quiero suplicarte. Yo sé que todos y cada uno de nosotros vivimos circunstancias en ocasiones difíciles de vivir. Pero es ahí donde te suplico, te ruego. Hay un amor grande que es Dios favoreciéndonos a nosotros. Recuerda la fidelidad que tú, yo, todos nosotros le debemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel con nosotros. Entonces tenemos que seguir sus órdenes en obediencia. Te pregunto, ¿dónde están las órdenes del Señor? ¿Dónde están las instrucciones del Señor? En la palabra. Una vez más, diré a todos y a cada uno de mis amigos, y sobre todo a mis hermanos, debemos conocer la palabra de Dios.
No un poquitito, no algo hartito. Tienes que cada día, como si fuera una mina maravillosa, ingresar a las Sagradas Escrituras y empezar a seguir buscando los tesoros que allí Dios ha puesto. Porque sus órdenes tienen que producir en nosotros obediencia. Y te vas a darte cuenta que si haces esto, no es muy difícil confiar en Dios. Confiar en que Él se va a ocupar de todas esas consecuencias que a veces tú y yo provocamos. La gracia y la misericordia de Dios aún está vigente. Y bien, terminemos pues con este quinto aspecto sobre esta preciosa personalidad de la acción de Dios protectora. Dios te pide, no busques a quien culpar. No busques a quien culpar. Dios te dice, búscame a mí, que yo soy tu ayuda. Yo te voy a ayudar. Cuando los israelitas se dieron cuenta que los egipcios los tenían acorralados, le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Israel que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Para qué nos has sacado de Egipto? Esto está en el verso 11. Y podemos ver que a veces es más fácil culpar a los demás, ¿verdad? Por nuestras dificultades. Dime tú si en tu forma de explicar tus problemas no es que estás buscando a alguien a quien le cuelgas la culpa. Pero no te has dado cuenta, la culpa es nuestra. Y entonces, ¿para qué buscar a quien culpar? Más bien busquemos siempre confiar en que el propósito de Dios y su fidelidad es para nosotros. Es para ti, amigo. Es para ti, hermano. Pero a ti, amigo, es para que alcances salvación. Porque no puedes gozar de todos los privilegios que Dios tiene si te mantienes al margen como amigo, como simpatizante de Dios. O eres de Dios o no eres de Dios. Dios no camina en términos medios. Y si hoy me preguntas, ¿y por qué tengo que seguir a Dios? Porque el gran favor y el beneficio de su amor y de su misericordia reposa sobre su pueblo, reposa sobre su iglesia, reposa sobre sus hijos. Y esa es la gloria que le doy a mi Dios, porque eso es lo que Dios siempre va a hacer, porque Él es fiel. Recuerda la expresión, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando descubrí este concepto, realmente me dije, realmente no puedo desmayar, porque tengo un Dios que me esfuerza, pero un Dios que siempre me ayudará. Siempre me sustentará con la diestra de su justicia, de su amor y su misericordia. Esto lo dice explícitamente en Isaías 41, en el verso 10 y en el verso 11. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojaran contra ti serán avergonzados. Es tan lindo poder ver esto, porque muchas veces en mi vida ha ocurrido esto, de encontrar gente que buscaba formas de hacer daño, crear confusión,
Y finalmente ellos fueron los confundidos. Y eso es lo que Dios te dice. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Será como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Esto suena a amenaza? No. Suena como una advertencia. Sé que muchos han estado en contra de la palabra. Vemos a todos los eruditos, a todos los filósofos, a todos aquellos hombres de poder que siempre se enfrentaron a la palabra de Dios. Pero miren, ellos ya no están, mas la palabra de Dios sigue presente y seguirá presente, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Terminemos en algunas reflexiones sobre lo que acabamos de meditar. Ahora puedes darte cuenta cuál es tu reacción al enfrentar una situación agobiante, una situación difícil. Un niño que pierde a su madre en pleno parto. Qué situación más difícil, ¿verdad? Y entonces el culpable es Dios. Te pregunto por qué. Claro, porque Él está bajo control de todo. Pero ¿te has dado cuenta de tantas imprudencias que nosotros, los que sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos, y a veces esas consecuencias nos pueden apabullar, destruir, y por qué no también matar? Imagínense, me meto por un camino en donde me dicen que tenga mucho cuidado, que el terreno es peligroso y las curvas, pero yo no hago caso de eso, sino que le embalo. Y bueno, va a haber una curva en la cual no voy a poder controlar el vehículo y me voy a salir del camino. Y como es un camino peligroso, puedo caer por un precipicio. ¿Culparle a Dios? ¿Por qué? Por mi inexperiencia, por mi ineptitud, por mi mala decisión. ¿Verdad que no? Entonces, por favor, cuando decimos que Dios tiene todo bajo control, es que incluso ese tu error, Dios utilizará en tu beneficio. Pero no se va a oponer a que tú cometas el error. Por eso, ahora te hago este llamado. Conoce la voluntad de Dios. Conoce lo que es lícito para Dios. Y alégrate por cumplirlo. Porque eso trae grande bendición a nuestras vidas. Y tenemos la protección del Todopoderoso. No busques tu propia salud. Esa salida que a veces te va a representar lo que hoy le llamamos la coima, ¿verdad? La corrupción. No, confía en el Señor. Y si confías en el Señor, vas a ver que para hacer todo lo que tienes que hacer, Él te va a guiar a que recuerdes, a que evoques todas las cosas que debes cumplir y así siempre estar del lado de lo correcto, del lado de la ley, y donde las cosas que se te pueden imputar no tienen asidero legal. Eso es de alguien que no busca la salida en su propia opinión, sino en lo que la palabra nos manda y ordena. Hemos citado 5 principios, en los cuales quizás sea un trabajo un tanto no tan refinado, pero anota cada uno de ellos. Puedes volver a ver el video. Y entonces, utilice esos 5 principios. Porque alguno de ellos vas a tener, o varios de ellos vas a tener para aplicar en los problemas que quizás te vas a enfrentar en un futuro.
o quizás ya te estás enfrentando. Amado amigo, amado hermano. Con esto solo quiero decirte que hay un Dios que nos ama y una iglesia de Dios que también te ama, una iglesia que espera por ti. Recibe el saludo y el amor de cada uno de los integrantes de la comunidad carismática Voz Cristiana, quienes te bendicen y anhelamos todo lo mejor en tu vida y que Dios bendiga tu mesa y tu arteza para que tus días sean prosperados. Ahí solamente quiero recordarte, amigo mío, amigo que simpatizas con este programa, busca a Dios. Aún puede ser hallado. Él ya retorna. Esperémosle. Aquí están nuestras manos, manos fraternas que se extienden a ti para invitarte. Acepta a Jesús como tu Rey, Señor y Salvador. Que tengan una linda semana hoy que empezamos y con la gracia de Dios estaremos el próximo domingo también meditando en la palabra. Bendiciones.